إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados y nos arrepentimos a Él subhanahu wa ta'ala. Buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y atestifico que Muhammad es el siervo y mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, hayakumullah ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a las clases Fatawa as-Siyam, los veredictos del ayuno o los juicios del ayuno, por el Sheikh al-Allama Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, llegamos a la pregunta ya Juan barakallahu fikum, donde le preguntan al Sheikh أيهما أفضل للإنسان أن يصلي التراويح مع الإمام أم يصلي بأهل بيته لأنهم لا يعرفون قراءة القرآن. ¿Cuál es mejor para el hombre? ¿Orar tarawih con el imam en la mezquita o orar con la familia en la casa, por ser que ellos no saben cómo recitar el Corán? El Sheikh menciona y dice, rahimahullah, por cierto, si el hombre reza en su casa y reza con su familia, sin duda esto es mejor. Pero si reza con el imam en la mezquita y después antes de hacer el witr, en la última parte de la oración de Tarawih, antes de los últimos 3 raka'at, que es el witr, antes de hacer el witr, regresa a la casa y reza con su familia, aunque haga más raka'at, y no hay nada mal con eso, dice el Sheikh. Por ser que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nunca especificó un número de raka'at o cantidad de raka'at específicamente. Y dice el Sheikh aquí, pero fue de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que él mismo hizo fue solo rezar 11 o 13 raka'at en Tarawih. Y él nunca especificó a un número o una cantidad de raka'at que se tiene que hacer. Está reportado en el hadith de Aisha radiyallahu ta'ala anha que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ella le preguntó al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ella menciona del profeta sallallahu alayhi wa sallam que en Ramadán el mensajero de Allah nunca oraba más que 11 raka'at. Más que 11. ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. Que nunca aumentaba más de 11 raka'at en Ramadán o afuera de Ramadán. يصلي 4
dice, rezaba 4 rak'at, فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, y no pregunten sobre lo bueno o cómo lo rezó de bueno y de su el tiempo que duraba en hacerlo. Es decir, lo hizo bien. Y después rezó 4 más y menciona lo mismo. No pregunten sobre lo bueno que cómo lo hizo. Pues por cierto lo hizo bueno. ثم يصلي ثلاثة, y después rezó 3, que este es el witr. Y le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulullah, atanam qabla an tutir, te duermes antes de hacer el witr. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Ya Aisha, inna aini tanaman wa la yanam qalbi. O Aisha, por cierto, mis ojos sí duermen, pero mi corazón no. Entonces, el shahid, o el punto de prueba aquí, es de que lo que dice Aisha en la primera parte de la narración, que el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca rezaba más de 11 en Tarawih. Y es una narración de Aisha radiyallahu anha, sea dentro de Ramadán o afuera. Sigue el sheikh y menciona y dice, cuando dijo, es decir, aquí, cuando le dijo a Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Abdullah ibn Amr, le dijo: أخبرت أنك تصلي الليل ولا تنام وتصوم النهار. Me dijeron, o fui informado, que tú rezas la noche y no duermes, y encima ayunas el día. Y Abdullah ibn Amr le dijo: sí, así es lo que hago. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: فلا تفعل فإنك إذا فعلت نفحت النفس وحجمت العين. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no lo hagas. Por cierto, si lo haces, te vas a cansar mucho y tus ojos se van a poner débil. وإن لنفسك عليك حق, y tu persona, tu cuerpo tiene derecho. ولأهلك عليك حق, y tu familia tiene derecho sobre ti igual. ولزوجك عليك حق, y para tu esposa, pues ella también tiene derecho. فأعط كل ذي حق حقه, yani que dale a todo aquel que tiene un derecho sobre ti, dale su derecho. No. El sheikh aquí sigue y dice: entonces sobre esto el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam lam yuhaddid fi qiyam al-layl, no mencionó específicamente cuántos rak'at hacer en qiyam al-layl o en Ramadán, en Tarawih. Igualmente dice el sheikh, la mujer dice el sheikh, igualmente la mujer que llegó a Aisha radiyallahu anha y mencionó su salah, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: alaykum min al-a'mal ma tutiqun fa inna Allah la yumillu hatta tamillu. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: sobre ti es, o sobre ustedes es hacer lo que ustedes pueden hacer. Lo que pueden hacer. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala nunca se cansa, pero ustedes sí se cansan. Naam. Wallahu a'lam. Ahí termina la respuesta del Sheikh rahimahullah ta'ala. La siguiente pregunta: ¿Hal qiyam al-layl wajib? La oración de la noche, sea el tarawih o qiyam al-layl, ¿es obligatorio? Preguntan si es obligatorio o si es una obligación. El sheikh responde y dice: inna qiyam al-layl laysa biwajib.
la oración de la noche no es obligatorio. No es obligatorio. وَلَكِنَّ شُرِعَ لَنَا, pero fue legislado para nosotros. فَالصِّيَامْ فَرْض, el ayuno es obligatorio. وَالْقِيَامْ سُنَّةٌ, pero la oración es una sunna. Y los ulama han mencionado que es mustahab, es una sunna, la persona es recompensada. Y en Ramadán sabemos que la obra buena es recompensada muchísimo más que la obra buena fuera del mes de Ramadán. Así que tenemos que, ya Juan Barakallahu Fikum, tenemos que tomar esa gran oportunidad de hacer muchas obras buenas en el mes de Ramadán. Naam. Sigue el Sheikh con la pregunta, o le preguntan, هل يعمل بتوقيت الذي في تقويم في الإمساك والإفطار في شهر رمضان? ¿Se puede usar ese horario que es del calendario, o el horario que es ese horario donde se dice cuándo empezar el ayuno y cuándo romper el ayuno en el mes de Ramadán? El Sheikh responde y dice, rahimahullah, lo importante aquí es saber qué es el Fajr o saber qué es el Maghrib. Saber que ha llegado el Fajr o saber que ha llegado el Fajr y saber que ha llegado el Maghrib. Por ser que cuando llega el tiempo de Fajr se tiene que dejar de comer y beber y se empieza el ayuno en ese momento. Igualmente cuando llega el Maghrib pues se rompe el ayuno en ese momento. Entonces eso es lo que es importante. Pero dice el Sheikh, si la persona usa ese horario para saber cuándo llega Fajr, para parar, para dejar de comer y beber, o cuándo empezar el ayuno, usando ese horario, dice el Sheikh, que se usa, que sabemos que hay diferentes horarios, pero usando el horario de ese local o de esa ciudad, dice el Sheikh, lo que es muy conocido es de que en esos horarios, especialmente en el mes de Ramadán, ponen los tiempos del Fajr un poco antes del Fajr. Y lo hemos mencionado de que por eso cuando se llama si se basan a esos horarios y llega ese tiempo, la persona debe de empezar a dejar de comer y tomar. Pero no debe de rezar luego en ese minuto que llega a ese tiempo, por ser que muchas de las veces es un poco antes, sea 1 minuto o 2 minutos antes. Entonces la persona no debe de rezar en ese momento, porque entonces el salah no será válido, porque una condición de cada salah es de que entre el tiempo para ese salah. Si no ha entrado el tiempo para ese salah, pues entonces no es válido. Así que deben de esperar un poco para el salah. Pero ese horario para el Fajr, dice el Sheikh, si paran de comer y beber a ese horario, inshallah, está bien. Dice el Sheikh aquí, no, así terminó el Sheikh rahimahullah ta'ala en esa respuesta. La siguiente pregunta: ما كيفية الإطعام في حق العاجز عن الصيام شهر رمضان? ¿Cómo se da o cómo debe la persona alimentar a un pobre por los días que debe en el mes de Ramadán? El Sheikh dice, la persona que no puede ayunar, lo debe de hacer después de que termina 10 días. Terminando 10 días, por ejemplo, y el Sheikh está mencionando una idea o un ejemplo en cómo hacerlo, ¿no? Dice el Sheikh,
Después de 10 días, la persona compra, por ejemplo, 10 kilos de arroz, 10 kilos de arroz bueno, y da esos 10 kilos para esos 10 días. Es decir, es como 1 kilo de arroz cada día. ¿Tayyib? Y dice, después de eso, esos 10 días, los siguientes 10 días, hace lo mismo. No. Que se asegure que le dé esa comida a una familia o una persona pobre, en gran necesidad de comida. No. Y así es un ejemplo cómo se puede hacer. Allahu a'lam. La siguiente pregunta. ما حكم من نام وهو جنب ثم أذن صلاة الفجر وما زال في نومه? ¿Cuál es el juicio sobre la persona que duerme y él está en estado de junub, janaba? Es decir, después de tener relación sexual con su esposa, y está así hasta que hacen el adán, o llaman el adán de Fajr, y وما زال في نومه, y está en ese estado cuando llaman el Fajr, o sea, durmió hasta el Fajr, en ese estado. ¿Cuál es el juicio del hombre que lo vamos a preguntar en otra manera? O sea, ¿cuál es el juicio del hombre que tuvo relación sexual con su esposa y se durmió en ese estado de janaba y no despertó hasta el adán de Fajr? ¿Cuál es el juicio? Y el Sheikh dice, su ayuno es correcto, o sea, no, si despierta al adán de Fajr, pues ya no puede comer ni tomar nada, pero, dice el Sheikh, pero su ayuno está bien, y la única cosa que tiene que hacer, o lo que es obligatorio para él, es hacer el ghusl antes de rezar el Fajr. Antes de rezar el Fajr tiene que hacer el ghusl. Naam. La última pregunta aquí, Juan Barakallahu Fikum, le preguntan al Sheikh aquí, o sea, la última pregunta de la charla de hoy. Ma hukum man akala wa sharab عامدا في نهار رمضان وهو صحيح معافي وماذا عليه? ¿Cuál es el juicio sobre aquel que come o bebe algo en el día de Ramadán y no lo hace sabiendo que debe de ayunar, y lo hace de todos modos sabiendo, y él no está enfermo, no está enfermo y está bien de salud? ¿Qué debe de hacer después de hacer esto? El Sheikh pregunta y dice: لا يجوز أن يتعمد الإنسان الأكل والشرب في نهار رمضان وهو صحيح. No es permitido que la persona come o toma algo en el día de Ramadán, o sea, sabiendo que no debe de hacerlo y estando bien de salud. Es decir, con el poder de ayunar. Dice el Sheikh, es obligatorio que él deje de comer, o deje o sea, hay dos cosas, dice el Sheikh, que debe de hacer. Debe dejar de comer luego, y al mismo tiempo debe de recuperar ese día. Naam, wallahu ta'ala alam. Y con eso terminamos la charla de Fatawa al-Siyam de Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala. Y con eso terminamos ya. Juan Barakallahu Fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.